saludarlos. Muy buenas tardes, soy la psicóloga Verónica Penna y les quiero dar una calurosa bienvenida a nombre del Instituto Humaniza Santiago a nuestro ciclo de diálogos clínicos en cuarentena. Hemos querido tener este espacio de encuentro con ustedes como un aporte para sobrellevar la difícil situación social y sanitaria que estamos viviendo a nivel nacional y en este complicado escenario mundial donde el aislamiento y la distancia social son necesarios para cuidarnos y cuidar a otros. Queremos agradecer al doctor Hernán Álvarez su presencia hoy, junto a la psicóloga Angélica Marín, quienes nos acompañarán y conducirán esta actividad. Hernán es psiquiatra de niños y adolescentes, terapeuta familiar, supervisor clínico y docente del Instituto Humaniza Santiago. Angélica es psicóloga clínica y comunitaria, también docente del instituto, quien será la facilitadora y moderadora del diálogo, que realizaremos posterior a la exposición que nos hará Hernán, que se titula Cuando la muerte nos une. Quiero recordarles que esta actividad será grabada, por lo que cada participante tendrá la opción de tener su cámara abierta o cerrada, según su preferencia. Dejo entonces a Angélica con ustedes, quien nos dará más indicaciones para nuestra participación. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder compartir con ustedes. Las indicaciones son las siguientes. Vamos a escuchar al profesor Álvarez y vamos a compartir durante su presentación, sus reflexiones, el chat. Por tanto, yo voy a estar en esa parte, voy a estar a cargo del chat, y luego que él concluya su presentación, vamos a dar un paso a la lectura de lo que vaya sucediendo en esos chats. Por tanto, pueden ser preguntas, comentarios, aquello que les resonó. La idea es que sea una conversación bien grata y en confianza. Bueno, vamos a ver también si llega un minuto que podamos abrir un poco de preguntas por micrófono, pero la verdad es que quisiéramos que poder como compartir el máximo de lo que va pasando en el chat, entonces puede ser que no alcancemos. Pero sí, desde ya dejamos que esta va a ser la comunicación que vamos a mantener durante esta actividad. Bueno, y sin más, dejo con ustedes a Hernán Álvarez, con quien tengo el gusto y privilegio de estar en esta oportunidad. Hernán, te damos el paso. Gracias por la presentación, muy calurosa, o cariñosa también. Bueno, hola a todos. No me quiero ni imaginar cuántos hay, porque eso me puede provocar un poco de angustia, pero por la exposición me refiero, el exponerme. Bueno, pero esta ocasión nos convoca en torno al tema de la finitud humana y como una instancia final de nuestra existencia. Como muchos en estos días, nuestros acercamientos, como lo decía Verónica hace un rato, en el diálogo y los vínculos, han migrado a un formato telemático, ante cuyas exigencias habrá que adaptarse. Entre otras diferencias, la preponderancia cognitiva y digital de la información transmitida en este formato, en desmedro de la información afectiva y analógica que enriquece la interacción humana, hace de esta instancia un desafío para desarrollar experiencias compartidas de crecimiento relacional a lo que podría yo estar aspirando hoy día, que tuviéramos algo de esa experiencia. Dicho esto, es importante señalar que no habrá palabras que transcriban el sufrimiento humano frente a la pérdida. El gesto de dolor no es posible transmitirlo completamente en palabras y deberemos recurrir a nuestra memoria vivencial para encontrar las similitudes correspondientes, mientras estemos en este formato a distancia. Tampoco nos acompañará la temporalidad. Dada la inmediatez de los medios digitales, no podemos ocupar los espacios de silencio conmovedor, tan necesarios para asentar los sentimientos del dolor que experimentamos en tales pérdidas o ante tales pérdidas. Por último, debemos considerar que no tendremos el contacto, tanto ocular como físico,
los que considero como instancias perceptivas, ontológicamente fundamentales en la interacción humana. Es importante, bueno, no es el tema, pero es muy difícil tener contacto ocular a través de este medio, porque lo que uno ve en pantalla y la cámara están en posiciones distintas. Entonces, no es fácil hacer eso. No tengo más expectativas en esta presentación que transmitir ideas en torno al tema de la muerte y sus actores en el contexto de mi forma de mirar el mundo, que en ningún caso excluye creencias particulares sobre esto último. Sobre este último punto, creo importante señalar que, en mi opinión, las creencias personales suelen constituir una fuente de enorme tranquilidad en momentos tan dolorosos como los referidos. La construcción de estas ideas toma forma desde las vivencias de más de 30 años de psiquiatra de niños y adolescentes, poco más de 20 como psicoterapeuta familiar, siempre vinculado con enfermos crónicos y agudos, a lo que sumo la experiencia personal de vulnerabilidad y finitud. Bien, a medio camino, o antes de medio camino, sentí la necesidad de cambiarle el título a lo que escribí respecto al tema central. Y de este mirar la muerte como un momento de reunión que nos convoca a cada rato en la existencia humana, migré a un título que lo consideré un poco más personal. Y le puse Mirando la muerte desde mi ventana. Porque es un relato que está hecho no solo por la experiencia que yo puedo estar vertiendo en ello, sino que también lo que me toca vivir, qué es lo que yo mantengo en mi mente, y de lo cual puedo dar fe porque es mío. Bueno, no pocas veces, y de manera natural, apreciamos la muerte a través de nuestra ventana, con una proximidad variable que dependerá del momento en el que nos encontremos. Podremos experimentar el término de la existencia humana en un momento crucial de la vida, como es la muerte. La muerte entendida como un proceso de finitud, con el correspondiente sentimiento de lo que era y ya no está, abre un amplio abanico de posibilidades en la que culminan las más diversas entidades, entre las que el ser humano, nuestra existencia, podría considerarse como una de las más relevantes. Algunas veces la divisaremos a la distancia, como ligada a alguien distinto a mí, y que generalmente lamentaremos. En otras ocasiones se percibirá más cercana, cuando esté ligada a un ser significativo, cuya pérdida causará un profundo dolor proporcional a su cercanía. Dentro de este dolor se abrirá un espacio, un sentimiento de vacuidad, que representará lo perdido, lo que ya no veré, no tocaré y no sentiré, y cuya congoja nos acompañará por un tiempo en el duelo correspondiente. Finalmente, cuando nuestro acontecer nos sitúe en un estado de amenaza vital, entonces la muerte natural, y hago esta explicitación del tipo de relato, en el sentido de que excluyo la muerte accidental o violenta, y la violenta, y me refiero solamente a la muerte natural, estará directamente frente a nuestra ventana, provocándonos un sentimiento de finitud que se instalará con una brusquedad variable de acuerdo con la latencia de los acontecimientos. Con frecuencia, nuestra vivencia será de algo inesperado, no previsto, como si no la hubiésemos visto antes. A pesar de lo cotidiano de su presencia, encarar la muerte como algo más directo nos sobrecoge, como si algo ajeno sorpresivamente se volviera propio, como si fuera algo que va en contra de todo lo vivido y lo arruinara. Sin embargo, su permanente presencia ha sido ignorada, como si no existiera hasta el momento en el que coarta nuestras expectativas. Han estado pasando los días frente a mi ventana,
con diversas emociones, algunas buenas y otras no tanto. Sin duda que son tiempos de excepción, y en el más puro sentido de lo excepcional, donde se puede mirar la vida con toda la calma que permite el confinamiento obligado y necesario de una cuarentena. Encarar la vulnerabilidad y la finitud no es tarea fácil, más aún cuando los reportes cotidianos informan la desgracia. El temor y la ansiedad se expanden junto con la enfermedad y aún más. Nos enteramos de la particular soledad que rodeará a los que no logren recuperarse. El aislamiento de ellos será literalmente hasta la muerte. Es un momento para detenerse a revisar nuestro equipaje en cuanto a lo que no quisiéramos tener que cargar. Se me ocurre que mientras más ligero sea, más fácil será transitar en este proceso. Entonces, se hace relevante acercarnos a quienes queremos encargarle nuestros asuntos, en los que podrían ser los últimos gestos de reciprocidad. Después, no habrá tiempo ni lugar para las despedidas, y quizás ni una voz ni una caricia que nos acompañe en esos momentos. No hay fatalidad en hablar de la muerte o de nuestra partida, más bien una preocupación de no dejar las cosas para el final, o peor aún, inconclusas. Cuando hemos visto la muerte una o más veces detenerse frente a nuestra ventana, aparece un sentimiento conocido, como estar entrando en un túnel, cuya salida no podemos ver, porque no sabemos si la tiene. Angustia, pena o rabia se atropellan en la mente intentando organizar una conducta. Tarde o temprano caeremos en cuenta que se trata de un proceso en el que poca capacidad de control tendremos y que la adaptación será crucial para la dura travesía. Pero, a pesar de lo que podemos suponer, es una ventana de aprendizaje y de desarrollo que podemos compartir. Aunque sea una última lección, puede dejar algo bueno y valdrá la pena para todos. Entonces, ¿por qué no aprovecharla cuanto se pueda? Cuando aún hay tiempo y espacio, cada instante cuenta, ni un momento menos, con todos los sentidos encendidos y atentos a las emociones que sellarán nuestras experiencias. Se entiende que no nos llevaremos nada. Sin embargo, por un lado, quien parte aligera el equipaje, y por otro, más de alguien se queda con un regalo de vida. Sí, es un regalo de vida porque lo decimos en vida, y no queda en el incierto silencio de lo que no se dice. Es un momento en el que se pueden repartir muchísimos regalos de vida, como nunca antes, porque no podemos llevar nada. Esto me hace pensar en una fiesta, donde los regalos pueden consolar el dolor de la pérdida y abrir la posibilidad a la anhelada permanencia. Aceptar lo efímera que es nuestra existencia material nos asegura una partida más tranquila. El gran regalo que es la vida tiene caducidad e inexorablemente la alcanzaremos. Del mismo modo, dejar partir será un proceso similar, donde estar dispuesto a dejar ir alivia la carga de quien tiene que partir, por doloroso que esto momento sea. La mutua liberación nos alivia a todos con la tranquilidad de nuestra amorosa conformidad. A pesar de la transitoriedad de nuestra existencia física, es posible imaginar un continuo existencial que permanece en el tiempo con el legado que nos sucede. En tanto se es recordado, la existencia se prolonga a través de los tiempos. De vez en cuando, la partida de alguno termina llevándose los últimos recuerdos de muchos otros, quienes pasarán a la memoria colectiva de los que alguna vez estuvieron. Con la muerte, directamente frente a nuestra ventana, se abre la oportunidad de una generosa lección de vida que podemos compartir y regalar a quienes más nos importan. No es difícil imaginar que el árbol desprovisto de sus hojas muertas en otoño volverá a brotar en primavera con el luminoso verdor de sus nuevas hojas, perpetuando así el ciclo infinito de la vida. Vista así la permanencia, podemos imaginarnos la importancia que reviste la partida, como un momento propicio para compartir nuestras vivencias, y que pueden constituir un regalo de vida para los demás. De la misma manera, también podemos recibir un preciado regalo que nos puede acompañar en esta despedida, y me refiero a la dulzura del afecto de quienes nos importan.
Compartir estos intensos sentimientos se transforma en una dulce despedida que consuela, da paz y esperanza, al mismo tiempo que absuelve. Para terminar, creo, bien acompañado y bien liviano, quizás es una de las más tranquilas formas de partir. Y hago una alusión respecto a las creencias, con una moneda de amor para el barquero que nos atravesará el río existencial de la mitología griega, o ungido por el óleo santo que abre las puertas de la eternidad en las tradiciones cristianas. Espero que esto tenga una buena acogida. Estoy abierto a conversar sobre el tema, preguntas. No soy un oráculo ni tengo todas las respuestas, pero puedo intentar complementar todo esto que yo he dicho o los temas que pudieran sacar ustedes que tengan como inquietudes personales. Eso es. Angélica. Oh, está sin sonido, Angélica. Gracias, Hernán. Bueno, vamos a ver una ronda de comentarios. Acá nos has dejado un gran abanico de posibilidades con lo que tú nos presentas. Entonces vamos escuchando y leyendo desde el chat, a ver si tenemos algunos primeros comentarios para poder incorporarlo. Tal vez algunas personas quisieran tal vez tomar la palabra y no escribir. También es una posibilidad. Cierto. ¿Ya? Entonces vamos viendo cuál es la mejor manera. Y por mientras que vamos como, yo creo que están reflexionando también, porque hay mucho texto dicho y muchas emociones que van surgiendo con esto de que tú nos señalas de y de vida, a propósito de hablar de la muerte. Bueno, una de las cosas que mencionaba es que en este tipo de interacción nos disponemos como mucha soltura para los espacios de silencio, porque es como tan de ida y de vuelta, es como un ping-pong, digamos. Claro. Entonces, el tema y esa velocidad puede que no bailen un buen compás, digamos. ¿Ya? Bueno, pero aquí ya tenemos una primera pregunta. Dice, hola, muchas gracias por las palabras y reflexiones, doctor. Quisiera saber su opinión en los casos de muerte en tiempos de COVID, sin despedidas físicas. Ok. Bueno, a eso me referí que en este momento esas partidas son en completo aislamiento. Es decir, no hay un contacto físico que se ha perdido no sé cuánto, pero días antes, muchos días a veces, y también otras veces los últimos días son en un estado de inconsciencia conectado a un ventilador. Por lo tanto, yo diría, hablaría de dos lados, el lado de quien se va y el lado de quien despide. El lado de quien despide está saliendo con facilidad, digamos, una creatividad rápida de adaptación. Es bueno que pueda tener acceso a una forma telemática de contacto con el paciente. Es decir, se pueda despedir con un teléfono, con un FaceTime, como le llaman, pero una llamada en que lo puedan ver, aunque él pudiera no estar en condiciones de hacerlo, porque está inconsciente. Pero sí que los que lo despiden pudieran hacerlo cuando aún él está en vida. ¿Bien? Y poder decirle las cosas que ellos creen, o que sería bueno que la persona que se va a ir escuchara. ¿Ya? O sea, tener un diálogo con el silencio de quien se va, pero que me permite a mí construir una despedida, que soy el que va a tener la posta existencial, en el sentido de que soy el que va a seguir. ¿Ya? Si la persona
aún está en condiciones de interactuar, corre otro, eso va por otro canal, ¿ya? Y lo podemos conversar aparte, digamos, que son las conversaciones directas, ¿no? Pero el poder mantener la interacción con los pacientes de manera telemática, yo creo que es súper, súper importante. En muchas partes las mismas enfermeras o el personal prestan un teléfono para que lo usen los pacientes cuando están conscientes, ¿ya? O los enfocan a los pacientes para los parientes. La comunicación con los cercanos, digamos, de los médicos tratantes suele ser de una o varias veces durante el día para informar cómo es el estado, digamos. Algunas veces es telefónico, si es que la persona tiene cuarentena, sobre todo, digamos, ¿ya? Y cuando no está eso, puede ser presencial. Generalmente no son los cercanos porque están en cuarentena preventiva, así que puede llegar una prima o alguien, no sé, más lejano que no está en esa situación. Eso, yo diría que lo fundamental es mantener este contacto a través de estos medios que porque no se permite otra cosa. O sea, la partida es solitaria. Ya, bueno, ahí Fernanda nos había hecho esa consulta. Vamos con Paulina, que nos plantea que muy interesante. Hernán, ¿te podrías referir al concepto de regalo de vida al hablar de la muerte? Ah, ya. Bueno, cuando uno le dice a alguien que está orgulloso de haberlo traído al mundo, a un hijo, que ha sido maravilloso vivir con alguien, una esposa o un marido, lo que está haciendo es entregar eso que yo llamo un regalo, en el sentido de mi más completa tranquilidad, satisfacción de lo que esas vidas han hecho con lo que les toca enfrentar. Es decir, estoy orgulloso de lo que hemos vivido juntos. Y al traspasarle un sentimiento tan reconfortante, les estoy dejando ¿cómo se podría decir? Un anclaje de satisfacción, ¿ya? O sea, parte de las cosas buenas que estoy haciendo en esta vida es haber nacido, es haber estado con, haber vivido con, etc. Son mis partes buenas, digamos, de las cuales me puedo sentir contento, ¿ya? Puedo lamentar durante un tiempo el duelo, por supuesto, que ya no lo tengo, pero lo tuve, ¿ya? Y valió la pena. A eso me refiero con lo del regalo de vida, ¿ya? De vuelta, el regalo, ya no se podría hablar que es un regalo de vida, pero está en la frase que puse al final, tomada esto de los griegos, está en la moneda de amor. Es decir, si yo me estoy yendo y alguien me dice que está feliz de que yo lo haya traído al mundo o de haber vivido conmigo, también me está dando una manifestación, una declaración de amor que me permite sentirme más tranquilo para la partida. A eso me refiero con el intercambio, el valor de ese intercambio en los últimos momentos. Lo importante es la cercanía. Yo colocaba ahí los intensos sentimientos que se producen en estas conversaciones y que sellan en nuestra memoria los momentos. Yo personalmente tengo un recuerdo muy intenso y muy positivo de muchas despedidas, algunas personales, otras de pacientes, digamos, que dejan un sabor muy agradable, ¿ya? Que dejan un sabor reconfortante, el que uno siente que hizo todo lo que podía, siente que ayudó, siente que el otro está tranquilo o se va tranquilo.
Ese es el regalo recíproco. Ya, muchas gracias. Ahora tenemos otra de Grace, otra pregunta, otra. Quisiera conocer, bueno, primero agradecer por las palabras. Quisiera conocer sobre su experiencia a través de hacer un acompañamiento terapéutico en duelo o duelo anticipado a través de estas plataformas online. No, no voy a poder responder eso, porque en este momento la experiencia es cercana a cero. Yo creo que, a ver, eh, el tema me ha pasado en el trabajo online, pero muy a distancia. O sea, no directamente con la muerte o un duelo propiamente tal. ¿Ya? Es decir, la pérdida de otras instancias, que no es la vida, digamos, eso sí me ha tocado. Y claro, trabajar una pérdida eh, también no física, digamos, también es algo que logra configurarse en el tiempo de la interacción. Me refiero a que uno puede acompañar, ¿ya? Puede acompañar y puede estirar el silencio todo lo necesario. ¿Ya? Ahora, lo que va a suceder, como no tengo las señales afectivas o el contacto ocular, es que tal vez yo voy a tener que, podríamos decir, explicitar mi curiosidad. ¿Parece que te emocionaste? Por ejemplo, cuando yo no logro mil cosas, resolución por último de la cámara, no logro determinar qué es lo que está pasando, no logro pescar esos ojos vidriosos que me indican que hay una emocionalidad saliendo, digamos, yo puedo preguntar curiosamente, es decir, ¿te estás emocionando? ¿Te emocionó eso? Y a través de la confirmación digital, sí, claro, digo, así como casi caricatura, poder seguir avanzando en una relación un poquitito más cercana en este formato, ¿ya? Donde yo voy preguntando si están pasando cosas, pero desde la simple imagen. Ah, es que vi que parpadeaste, entonces pensé que a lo mejor te habías emocionado, ¿ya? O te habían dado ganas de llorar. Bueno, no fue eso, perfecto, pero también puede ser y yo lo voy a incorporar, no lo dejo pasar. Entonces ahí aparece toda una especie de, me da pudor decir lo que voy a decir porque es una invención que se me acaba de ocurrir, aparece toda una semiología online, es decir, todo un ir descubriendo cómo suceden las cosas a través de este medio. Y quizás, por lo menos con la poca experiencia, porque yo no tenía ninguna hasta que me tuve que encerrar en mi casa. Eh, con la poca experiencia, el ser humildemente ignorante y curioso al mismo tiempo, yo lo recomendaría como algo prudente para aprender, porque en el fondo hay cosas que yo no sé. El otro día yo veía a un, eh, a un italiano, eh, como decía en este formato online, que él podía usar el escenario. Le pedía a la persona que hiciera una escultura a través de la sesión, ¿ya? Que le mostrara la pieza, que separara, que estirara. Es decir, lograba pedirle que trajera cosas del entorno. A una chica yo le pregunté, oye, estás haciendo un dibujo de tu abuelito, ¿me lo puedes mostrar? ¿Lo tienes por ahí? Y lo trae, cosa que en la consulta eso no se podría hacer. O sea, uno también puede explorar, meterse en el espacio del otro, ¿ya? Donde por supuesto hay mucho más incertidumbre que cuando uno está en su metro cuadrado de la consulta, ¿ya? Eso no sé si aporta en la respuesta, digamos, a la pregunta. Bueno, vamos avanzando. Acá tenemos 12 nuevos comentarios entre preguntas y comentarios. Patti nos dice y comparte que pensaba en la metáfora de la muerte y la soledad en la vida inmediatamente antes al COVID y lo que estamos viviendo hoy. Mariela nos señala qué pasa cuando la muerte y la persona que fallecerá no se despiden con palabras, pero sí con gestos, acompañamiento. Con mi padre fue así. Son equivalentes las palabras y los regalos de vida a los gestos. Es algo que tú ya habías señalado ahí
en lo que manifestaste. Después Freddy nos dice, pienso que el silencio nuestro es también lo difícil que es hablar de un tema frente al cual no podemos ponernos tan de frente. Como dice Yalum en su libro, Perdón, tan, que no podemos ponernos tan de frente. Ah, ok. Al cual no podemos ponernos tan de frente. ¿Ya? Yeah. Después dice, como dice Yalum en su libro, Mirar al sol, es un tema que nos puede encandilar. Quiero preguntarle a Hernán si le parece de la utilidad de tener a nuestra muerte cercana como una compañera. Bueno, voy a recordar una conversación que tuve hace un mes atrás con un conserje del condominio donde yo vivo. Él me dijo, se le ha visto bien. Una cosa así fue. Pero me saludó y me dice que se le ha visto bien. Sí, le dije. Por ahora no estoy pidiendo turno para irme. Le dije, chuta, qué bueno, me dice. Sí. Mire, esa señora que dicen que se llama La Pelá, no la quiero ver ni en pintura por acá. Y él se mataba de la risa porque, en el fondo, porque me estoy acordando ahora, porque la muerte como una compañera, a mí no me gustaría. ¿Ya? Yo, la pregunta puede tener muchas interpretaciones posibles, y yo estoy haciendo una nomás, ¿ya? Y estoy planteándome frente a esa interpretación. Si yo la tuviera que llevar al lado mío todo el tiempo, sería como la espada de Damocles, ¿ya? Porque esta señora me arrebata el aliento en que yo me descuido nomás, porque está ahí como compañera permanente, ¿ya? Entonces, no es que yo la niegue en su existencia, pero cuando la veo, la tengo que reconocer, le tengo que darle sus respetos, por decirlo así, ¿ya? Es decir, cuando acontece una pérdida, yo la estoy viendo, la respeto, con toda la solemnidad que corresponda, pero después no la quiero ver ni en pintura hasta la siguiente. Entonces, en ese sentido, yo lo estoy tomando como una compañera de viaje, no me gustaría tenerla. No sé si eso responde la pregunta, ayuda, no ayuda. Bueno, ahí Freddy estará tomando nota, reflexionando acerca de esa respuesta. Daniela nos dice que le resuena en estos momentos la importancia de cuidar a los equipos de salud, toda vez que cada batalla perdida también podría ser significado como un duelo. Lo que está pasando hoy día con salud. Sí, a ver, bueno, más allá de consideraciones políticas que no vienen al caso, las metáforas de batalla a mí no me gustan. ¿Ya? Son ¿cómo se podría decir? Figuras épicas que despiertan pasiones que no corresponden. O sea, por eso es que no me gustan ni las batallas, ni los héroes, ese tipo de cosas. Pero es una opinión personal, puede no representar a la mayoría incluso. Bueno, pero el punto es que yo pienso que no es bueno aceptar que los equipos consideren un fracaso que se muera un paciente. Eso no es un fracaso. Así es la vida. O sea, chuta, yo no voy a poder salvar a todo el mundo. Es de perogrullo que unos cuantos se van a morir. Haré lo mejor posible, pero aquellos en que yo no pude, es porque no se podía. O sea, no estoy pensando en la malpraxis o en el abandono, en la negligencia. No, pero la gente que ha hecho su esfuerzo de la mejor manera posible, con el mejor compromiso posible, y aún así el paciente no sobrevive. Yo creo que eso no puede ser leído como un fracaso, ¿ya? Tiene que ser
una instancia más de sanación. O sea, la despedida de los que partieron es algo que hay que hacer en los equipos de salud. Yo tengo un concepto que no lo he leído en otra parte, pero puede ser perfectamente que lo leí y me olvidé. En los equipos médicos, que es el ambiente hospitalario, yo he trabajado casi toda la vida, en los equipos médicos, después de que pasan los eventos estresantes, por supuesto, la muerte, yo la idea que transmito es que hay que hacer aseo. ¿Y qué es lo que significa hacer aseo? Significa que el equipo se reúne y comparten sus experiencias en torno a lo que ocurrió, ¿ya? Y comparten sus angustias, sus rabias, sus diferencias, lo bueno y lo malo, ¿ya? Y con eso se limpia el ambiente del equipo, ¿ya? Porque los equipos expuestos a tensión también de repente guardan sensaciones de hostilidad, cosas por el estilo, digamos, que tienen que ser limpiadas. Entonces, así como se limpia el pabellón después de cada cirugía, cada vez que ocurre un evento estresante, un equipo debería reunirse para hacer un aseo mental del equipo en este sentido. Ahora esa idea, perdón, vende re poco porque no hay quien la pague. O sea, nadie se hace cargo de eso. Finalmente dicen que es problema de cada cual. De cada cual me refiero de cada funcionario. Claro, para la publicidad son héroes, pero para limpiarse la ropa hay que rascársela solo. Por lo menos así lo he vivido yo. Sí, claro, como las estrategias del cuidado de los equipos no es algo que es una política, más bien es un buen esfuerzo que hacen los jefes de equipo. Sí. Bueno, Oriana nos dice que mientras escuchaba pensaba en pacientes que están viviendo crisis sobre crisis, aquellos que ya venían con un duelo y se enfrentan hoy a un contexto de amenaza de vida. ¿Cómo cuidar y promover una mirada de valoración y recurso en ellos, restableciendo un sentimiento de más esperanza? ¿Mm? Ya, eso es un desafío. Es un desafío. A ver, aquí también voy a recordar una clase que me hizo alguien. O un regalo de vida podría ser también. Hace varios meses, el año pasado en realidad, en noviembre, mi vecino murió. Él me había llamado un par de veces para conversar respecto a su situación. Él tenía una enfermedad muy parecida a la mía y estaba re complicado. Afortunadamente para mí estaba más complicado que yo. El cuento es que la última vez que me llamó, pidió hablar a solas conmigo y me preguntó, ¿cómo hago para que esto se termine luego, rápido? Entonces, yo te lo miré, bueno, mire, no le puedo decir que se tome algo porque eso no corresponde y no lo voy a hacer. Es un señor que tenía un buen estatus económico. Tampoco le voy a recomendar que se vaya a un país donde la eutanasia es posible, porque no está en condiciones de viajar. Pero, ¿sabe? Le dije, mire, la mejor manera de irse rápido es no seguir el tratamiento. Lo cual es cierto. Y además le dije, yo pienso que no tiene que pensar que está sufriendo o cuánto le va a tocar esperar para irse. ¿Sabe? Yo lo que pensaría es cómo lo va a pasar de aquí hasta el día que se vaya. Si usted de aquí hasta el día que se vaya lo pasa bien, valdrá la pena. Si lo sufre todo, no. Y entonces empezó a decir que iba a jugar con las hijas, de naipe o qué sé yo. La cosa es que después entraron las hijas y compartieron eso, y en realidad se quedó con la sensación, o por lo menos yo me quedé con la sensación de que le había transmitido claramente que lo que más importaba, que de aquí, o sea, de ese momento al día que se fuera, lo que más importaba era que lo pasara bien. ¿Ya? Y esa es una sensación que yo tengo en lo personal.
Ahora, como se vive en un periodo de incertidumbre y que puede afectar a las personas en mayor o menor medida, por supuesto, dependiendo de sus antecedentes, el acompañamiento que uno les puede otorgar debería incluir la posibilidad de desarrollar una estrategia de vida que se adapte a la incertidumbre. Yo sé que adaptarse a la incertidumbre es difícil, cuesta, pero ¿cómo se puede navegar en aguas inciertas? ¿Cómo se puede surfear? ¿Cómo se puede, no sé, esquiar? Que a mí me gusta. Tiene que ver con seguirle la vuelta a los acontecimientos. Hoy en día nosotros estamos funcionando sin futuro. No podemos planear más allá de una semana, con suerte un mes, si es que, porque no sabemos lo que va a pasar. Y lo único que hacemos es vivir el presente y amplificar el pasado, porque ese está disponible 24/7, y ahí nos estamos dando vueltas. Y entonces, si yo con eso no logro hacer una situación agradable, una situación lúdica, una situación recreativa o productiva, como esto mismo, por ejemplo, que a mí me aporta ponerme a trabajar en este tema y hacer esta misma reunión. Si no le podemos dar un sentido de crecimiento cuando nos toca navegar en aguas turbias, ¿ya? O en aguas violentas o inciertas, yo creo que ahí, claro, lo sufrimos más. Entonces, ayudar a las personas a tener un afrontamiento adaptativo saludable dentro de sus posibilidades, eso es lo que a mí me parece como la acción que nosotros terapéuticamente podemos promover con mayor utilidad para ellos. Hernán, hay otra que viene como muy de la mano con lo que vas relatando, que Paulina nos dice, Paulina Flores, ¿qué lugar tienen estas narrativas tan profundas sobre la muerte? Es que en nuestra cultura la muerte no tiene mucho lugar y más bien se evita. Cierto. El espacio se lo hace quien lo cultiva. Eso creo que es súper importante. Yo creo que me sorprendió ver, no creo que la traducción sea mala, me sorprendió ver una declaración de Barack Obama, de ayer creo que fue, donde dijo, esto debe permanecer, esto debe seguir, porque si no, se apaga y las cosas no cambian. ¿Ustedes se imaginan que alguien haya dicho eso aquí en octubre pasado? Muchos lo dijeron, pero nunca, nunca, nunca en un medio público. O sea, el reconocer que hay que encender un cambio para poder mantenerlo es súper importante. Y encender un cambio en este tema significa entrar con él en el sentido de señalarlo. ¿Ya? Por ahí decía yo en un párrafo, si hablar de la muerte no es fatalidad, hasta es práctico. Por supuesto caricaturizado un poco, pero es práctico porque arreglamos las cosas cuando estamos en posición de hacerlo. Entonces, yo creo que hay espacio si es que uno lo quiere ocupar. ¿Ya? En las sesiones mismas, cuando uno trabaja, hay muchos momentos donde la muerte está a una palabra de distancia y lo que yo he notado es que a veces por temor no se usa la palabra. Yo eso lo veo mucho en la medicina, donde la muerte se ve ahí, cercana, y el paciente y el doctor están hablando de otra cosa. Hace varios años atrás, una amiga
murió con un cáncer de páncreas, y resulta que al oncólogo lo tuvieron que llevar poco menos que amenazado para que se fuera a despedir de ella. Se negaba a despedirse. Se negaba a perder, eso entiendo, lo estoy diciendo como en función de lo que dije antes, o sea, se negaba a dejarla ir. Y para ella era re importante despedirse, sobre todo de alguien que la había ayudado tanto. Eso. Ya. Ana Enrique agradece la metáfora, Hernán, y quisiera consultarte cómo abordar terapéuticamente esta metáfora de regalo de vida con la familia en una muerte traumática. Oh. Bueno, ahí esa es una pregunta difícil porque una muerte traumática, hay hartos estropicios, dirían los viejos, que arreglar primero, digamos, antes de producir un buen entierro o un buen duelo. Las muertes traumáticas a uno lo pueden dejar con muchas cosas pendientes, cosas que tienen que ver con la justicia, ya sea divina o legal, cosas que tienen que ver con las culpas, con las responsabilidades. Es decir, una muerte traumática tiene mucho que limpiar antes de empezar a trabajar un duelo más limpio, ¿ya? Y fructífero, digamos. Al principio hay mucha rabia, hay mucha angustia, hay mucha confusión. ¿Ya? Por ejemplo, me viene a la mente al tiro, el suicidio en una familia. ¿Ya? Es un tema tremendamente peludo. No se me ocurre usar una expresión menos vulgar que esa, porque es muy complejo. ¿Ya? Y mientras yo no limpie todos los estropicios que decía recién, no hay curso de duelo sano. ¿Eh? Bien. Respecto a las preguntas nuevamente del contexto de COVID, y Sí. aparecen los niños y los jóvenes acá, ¿qué nos sugieres para acompañar y visibilizar las necesidades de niños y jóvenes que lidian con los miedos de muerte de su familia, que están expuestos a contagio de COVID? Primero que nada hay que ver cuál es un miedo del niño y cuál es un miedo del adulto. Porque, a ver, los niños no alcanzan a desarrollar una conciencia de permanencia de la muerte, como algo permanente, digamos, ¿ya? Y no reversible. No lo desarrollan hasta entre los 6 y los 8 años de edad. ¿Ya? Hasta antes de eso, es un fenómeno todavía un poquitito mágico, potencialmente reversible, y que desde esa perspectiva habría que indagar cuántos son los temores que realmente tiene. ¿Ya? Es decir, no enfocar los temores de los niños o de los adolescentes haciendo una haciendo una miniatura de lo que nosotros tenemos en función del miedo a la muerte, o sea, de lo que nosotros pensamos o sentimos. Hay que conversar con ellos. Yo creo que el solo hecho de conversar el tema con ellos, el abrir el tema, ya es tranquilizador. De lo que no se habla, angustia. Lo que no se habla puede ser tabú. Lo que no se habla es un secreto. O sea, esos capítulos los conocemos. Son situaciones bastante enredosas y conflictuantes. Entonces, si vamos a abordar a un niño que supuestamente tiene temores, primero averiguemos qué temores tiene. ¿Ya? Porque, a ver, tener un poco de temor o harto temor con la muerte, chuta, es bastante normal, digamos. Eso, por lo menos en el mundo occidental, la cosa es así. ¿No? Nosotros ya estábamos pensando en la inmortalidad para la siguiente centuria. Y de la inmortalidad soñada, estamos pasando a una vulnerabilidad y a una fragilidad horrorosa. Y todo, como dijo algún colega mío por ahí,
por una hebrita de proteína, que es este virus. Es decir, cómo quedó expuesta la vulnerabilidad nuestra y la debilidad de los sistemas, porque esto es una infección psicosocial y económica, ¿eh? Además de física. Hernán Yarna, por su parte, también pregunta respecto a los niños y dice cómo abordar el duelo en niños en tiempo del COVID cuando hay pérdida de figuras significativas y no hay posibilidad de despedida ni ritual de despedida. Ya, bueno, ahí hay que hacer uso de la creatividad y generar los rituales, ¿ya? O sea, perdón, diseñar los rituales, ¿ya? Los rituales de despedida, post-mortem, llamémoslo así, se me ocurre, requieren de un escenario planificado, ¿ya? Algún día se podrá ir a visitar la tumba del Teudo, perdón, del difunto, se podrá trabajar en casa con las fotos, por ejemplo, de quién se fue, y se pueden abrir espacios de conversación acerca de qué va a hacer sin él o ella, ¿ya? Es decir, ¿qué nos va a pasar con su ausencia? ¿Nos va a dar pena? ¿Nos va a dar hambre? Estoy inventando, pero en el fondo empezar a construir gradualmente un mundo con esa ausencia. ¿Sí? Y eso a través de la conversación directa con los niños, y mientras más chicos, obviamente, en un lenguaje cada vez más concreto. ¿Sí? También se les puede hacer dibujar dónde creen que está el abuelito, la abuelita, pero en el fondo se trata de, disculpen la expresión vulgar que voy a usar, pero de manosear mucho el tema, de tal manera que se le pierda el susto, ¿ya? Y los niños, en ese sentido, aprenden rápido. Sí, a veces los niños están trancados en los temas porque los adultos tenemos miedo de plantearlo. O sea, a ver, es un ejemplo escandaloso, pero los problemas de sexualidad entre los adolescentes tienen que ver en una parte importante porque la población de adultos no toca el tema con los adolescentes. ¿Fíjate? Bueno, con la muerte, ¿para qué decir? Una similitud en ese sentido. Entonces, trabajar con el tema, darle vuelta, exponerlo como un tema más, es la forma de acercamiento. Y con los medios más concretos, mientras más chiquititos. Puede ser el dibujo, los relatos, las conversaciones acerca de la ausencia. Claudia Álvarez pregunta, ¿sugiere hablar de la planificación de la propia muerte y despedida con la familia, incluido niños? ¿Desde qué edad o solo con hijos adultos? Algo de eso ya te has referido. Ya. Con un hijo en el útero ya habría que incluirlo. Bueno, no se le va a poder dejar fuera. O sea, ¿qué quiero decir? Están todos convocados. Por supuesto que las escenas tienen que estar, ¿cómo se podría decir? Construidas acorde a la edad más chica de los presentes. ¿Ya? Es decir, no puedo tener escenas demasiado cognitivas, por decirlo así, o solemnes, con niños de 3 o 4 años. ¿Ya? A pesar de que algo se puede, pero no es la idea. Tiene que ser algo más centrado en la forma de percibir y de vivenciar que tienen los más pequeños. ¿Ya? Voy a recordar un evento, una despedida muy bonita, emocionante. Fue cuando hace muchos años llevé a mis 2 hijos a despedirse de su abuelo. Mis hijos tenían en ese momento, el mayor tenía 4 años y medio o 5, y el menor tenía 3. Así, 3 y 5, aprox. ¿Ya? Y fuimos a ver al abuelo y yo les dije, se van a ir a despedir porque el abuelo va a morir. Bueno, no así tan drástico, pero y partimos.
y realmente fue algo muy bonito. Los chicos lo tocaron, es decir, se acercaron, le dijeron. Mi padre estaba bastante a maltraer, digamos, por lo tanto, solo balbuceó algo, pero yo creo que para mis hijos fue algo muy sano, muy sano. Eso. No sé si con eso respondo la pregunta de que cualquier edad sirve o se puede, digamos, haciendo las adecuaciones correspondientes. Ya, eso, estaba sin micrófono. Bueno, Angélica agradece, Mondaca, muchas gracias. ¿Y podría profundizar en la idea de una ventana de aprendizaje y de desarrollo? Bueno, me voy a referir a una expresión que está muy manoseada. Toda crisis es una oportunidad. Ya, me deshago de esa frase al tiro porque no luce mucho, porque por lo manoseada que está, pero en el fondo de eso se trata. Es decir, en los momentos intensos siempre podemos recoger cosas importantes. ¿Ya? Y recoger me refiero a cosechar, a obtener, digamos. Entonces, aprovechando la temperatura emocional, podemos vivir situaciones que nos dejen un aprendizaje, en este caso, emocional. O sea, despedir, por ejemplo, a un progenitor o despedir a un hijo, no deja más aprendizaje que la importancia del amor. Eso es lo que yo diría. Es decir, vivir esa instancia amorosa con ese dolor es algo enriquecedor. ¿Ya? O sea, uno de alguna manera amasa su compasividad, se torna más respetuoso, más compasivo. En lo personal, yo nací a la vida profesional del estilo más ingeniero, es decir, muy cuadrado como médico, y yo diría que hay dos cosas que me han hecho cambiar mucho en la vida, y que son, por un lado, el despedir a las personas, el despedir a los cercanos, digamos, o sea, los duelos, y por otro lado, el propio temor a la muerte. Ambas cosas me fueron bajando los humos, por decirlo así, y me fueron colocando bastante más respetuoso, bastante más compasivo que lo que era antes. Bien. Soledad nos, agradece esta experiencia que has compartido con la muerte, de esta manera tan honesta de la cual muchas veces escapamos. Javiera pregunta, ¿cómo ayudar frente a una crisis de ansiedad de un niño por miedo constante a la incertidumbre respecto a la muerte? Bueno, voy a dejar fuera la pata biológica, si es que la tuviera. La pata biológica es el psiquiatra con su remedio. Pero fuera de eso, ¿ya? Hay que ver cómo se le contiene. Yo ahí me organizaría muy a la rápida diciendo, primero tiene que haber una evaluación de la atmósfera familiar. A veces la descontención emocional de un chico tiene que ver con que ya sea las habilidades o el estatus emocional de los progenitores está debilitado, por decirlo así, y entonces las angustias se desparraman como un incendio forestal en pasto seco. ¿Ya? O sea, en el fondo hay que revisar que el ambiente esté en condiciones de acoger y calmar, digamos, estas ansiedades. En segundo lugar, en realidad la única forma de calmar, así literal, es con un ánimo de esperanza en que ya va a pasar. Yo a veces recuerdo, pero con los años uno va agarrando esta maña de decir, bueno, así me ha tocado hacerlo,
o pensarlo. Y yo cuando chico, por cada 10 paracetamol que recibe un niño hoy, yo cuando chico recibía unos 8, ya va a pasar, y 2 aspirinas. Es decir, el analgésico hace 50, 60 años atrás era más el ya va a pasar, mijito, no se preocupe, va a pasar. Y hoy en día eso, claro, se ha ido perdiendo, y por supuesto que a veces cuesta más desarrollarlo, pero es esa capacidad de transmitirle la calma al pequeño, ¿ya? Y permitirle espacio a esa emocionalidad. Es decir, yo creo que una de las cosas que no me gusta a mí es decirle a alguien, no, pero ¿cómo? No tienes que sentirlo así, no tienes que, no sé, voy a inventar esto, yo no lo he hecho nunca, pero no tienes que ser tan fatalista, ¿ya? O pesimista. No, está bien para una conversación trivial, informal, y ni siquiera ahí yo lo haría, pero de alguna manera permitir el espacio para indagar hasta dónde o cómo se configuran los temores a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es una constante en la vida. Lo que pasa es que nosotros la tenemos disfrazada de 1000 maneras, ¿ya? La tenemos disfrazada con 20.000 fármacos, o la tenemos disfrazada con 20.000 leyes, en fin, o sea, 20.000 seguros, o, bueno, 20.000, ¿cómo se dice?, trabajos publicados en el currículum. Es decir, la inseguridad disfrazada, ¿ya? Pero la incertidumbre es algo constante en la vida. ¿Qué mejor muestra que lo que estamos viendo ahora? Bueno, muchas gracias, Hernán. Y bueno, y gracias a todas las preguntas, comentarios. Hay más Sí. reflexiones todavía en el chat, pero ya estamos cerrando. Solamente compartir esta última, que hay una reflexión que dice: ¿cómo influirá esta vivencia del COVID, la temática de la muerte y del morir en términos más generales, culturales, sociales? Esto que tal vez en este momento nos ha traído de vuelta el pensamiento de la muerte en nuestras sociedades, que tienden a reprimirla, a no querer pensar en ella. Y como tú nos has expuesto este regalo de vida, digamos, cómo va apareciendo hoy día el tema de la muerte con fuerza, y nos abre esta ventana de oportunidades que tú nos señalas. Bueno, una cosa importante que lo han repetido ya muchas veces distintos personajes que piensan un poco más, las conductas, especialmente aquí en Santiago, bueno, que es donde tenemos más problemas, de las personas, muestran claramente una frase que yo, una palabra que antes yo no la usaba, no sabía que existía tampoco: negacionismo, ¿ya? Entonces, el otro día Marco Antonio Laparra escribía que los que se van a hacer fiestas clandestinas es porque es como la defensa maníaca, ¿ya? De la muerte no nos va a llegar, digamos, ¿ya? No existe, no es real, y igual lo tenemos que pasar bien. Bueno, y si ustedes ven la cantidad de gente que no cumple la cuarentena, de una u otra manera la está desafiando, en un sentido de, no, está, pero no me llega, no me afecta, ¿no? Y como dijo alguien el otro día, un periodista parece que fue, no me acuerdo, la muerte ahora anda en la calle. Literalmente anda en la calle, ¿ya? Y bueno, yo, de manera quizás más importante que el promedio de la población, yo me tengo que cuidar, y todos deberían cuidarse eh, lo que corresponde. Eso. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Hernán. Verónica, adelante. Agradecemos a Hernán y Angélica la generosa y desinteresada colaboración en el desarrollo de esta actividad, que ha sido súper interesante y provechosa para todos. Los dejamos invitados para la próxima charla, que vamos a realizar el próximo jueves 11 de junio a las 4 de la tarde, con el psicólogo y terapeuta de pareja Francisco Ibaceta. Y les informamos además que están abiertas las inscripciones para profesionales de la salud mental al curso internacional online que dictará el psicólogo italiano Stefano Cirillo, de la Escuela Mara Selvini Palazzoli, sobre el trabajo terapéutico con adolescentes y jóvenes adultos.
que se realizará en 4 días miércoles a partir del 17 de junio en las mañanas. La información completa está en nuestra web www.humanizasantiago.cl. Muy buenas noches a todos y gracias.